Bueno, yo creo que tenemos un poco de tiempo para un coloquio y pues animo a cualquier comentario, cualquier pregunta por parte de los asistentes. Bueno, yo tenía una pregunta para José Antonio. ¿Había alguna pregunta antes? Ah, sí. Pepe. Bueno, la verdad es que la minería tiene asociado el San Benito, ganado históricamente, de que el cierre de una mina es una situación traumática que deja una desolación en el paisaje, cuando no toda una serie de contaminación, y una desolación social en el municipio que la albergó, normalmente que aportó muchísimos trabajadores, y digamos al cerrar la mina se queda todo absolutamente hundido. Aquí hemos visto, bueno, ya unas cosas absolutamente diferentes, ¿no? Una mina que cierra, medioambientalmente queda una situación probablemente mejor que la que existió, con más posibilidades, ¿no? Desde el punto de vista social ya hay, digamos, una cuestión importante, como nos han dicho, de que la mina se cerró, el yacimiento se agotó, pero queda, digamos, un complejo de generación, ¿no? Tomando, digamos, importando recursos del exterior, ¿no? De carbón, recursos térmicos, ¿no? Para el funcionamiento. Y yo lo que quería es que quizá convendría, digamos, y se lo digo a Juan Carlos, que le diera, digamos, algún aspecto más, porque desde el punto, como no hay ninguna otra pregunta, porque desde el punto de vista social se ha hecho también un esfuerzo muy importante, probablemente no tenemos espacio para caber aquí, ¿no? En los polígonos industriales creados, ¿no? Que, digamos, a lo mejor merece la pena pues, dar un par de frases, digamos, sobre el aspecto de que, aunque no hubiera existido esa generación, la responsabilidad social corporativa de esa ha sido todavía, digamos, ha llegado también un poco más lejos, ¿no? Sobre estos aspectos que no sé si a lo mejor creo que merecería la pena que lo complemente. Sí, lo comento, ¿eh? Yo creo que también socialmente los ingenieros hacemos esas cosas bien, ¿eh? Los ingenieros y el resto de la gente que no es ingeniera, ¿no? Y yo creo que el caso concreto de Endesa, efectivamente, bueno, el pueblo minero de la mina de Aspontes, de plantilla propia, llegó a ser de 1.800 trabajadores, pues allá por los años, los primeros 80 aproximadamente. Cuando empiezan a iniciarse ya la transformación, desde el punto de vista de plantilla propia, los excedentes que se fueron produciendo, en la mina de Aspontes estuvo adscrita a los planes Miner, por así decir, que tuvieron una doble finalidad positiva para la comarca. En primer lugar, fue posible desarrollar un entramado industrial que sustituyera parte del que desaparecía. En ese sentido, Endesa colaboró de forma yo diría, muy activa en todo ese proceso. Puso un fondo, creo recordar que eran unos 50 millones de euros, lo que puso a fondo perdido para el desarrollo de proyectos empresariales. Y, bueno, pues con el paso de los años, no sé si son 2 o 3 los polígonos industriales. A día de hoy, Puentes es un concello que demanda todavía suelo industrial. De hecho, algunas de las instalaciones mineras, a día de hoy, estamos en conversaciones con el ayuntamiento para poder recalificarlas y destinarlas a la creación de un nuevo polígono industrial. Y como comentaba, la desaparición de todo ese pueblo minero se ve acompañado por la creación de más o menos, en ese mismo número, en torno a 1.800 nuevos puestos de trabajo que surgen en torno a esos nuevos polos de desarrollo, polígonos que se han creado en la zona. Entonces, desde el punto de vista social, pues yo creo que la responsabilidad de Endesa ha ido más allá de restaurar y devolver a la naturaleza la riqueza de unos terrenos que aportaron otro tipo de riqueza que tenían enterrada,
Y yo creo que en ese sentido, pues la responsabilidad social corporativa de Endesa, desde los 3 puntos de vista, el económico, el social y el medioambiental, pues yo creo que este es un caso, y de hecho se ha llevado a escuelas de negocio donde se ha hablado del caso de As Pontes como un ejemplo a seguir de efectivamente cubrir ese vacío y esa nada que parece que se produce tras el cierre de una mina. Y en un caso concreto como el de As Pontes, donde estaba muy focalizado y que no había otra alternativa posible. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, Carlos. Yo no hablo muy alto, soy Carlos del Álamo, presidente de la ONCE. Bueno, de nuevo felicitar a Endesa por este proyecto. Y una pregunta añadida: ¿un embalse de estas características podría abastecer a las poblaciones del entorno? Me imagino. O sea que, con la dificultad que hay hoy para construir embalses, y en Galicia especialmente, estas soluciones podrían además incorporar o resolver el problema de abastecimiento, no lo sé, vamos, lo planteo bueno, a poblaciones como Ferrol, o las que están en la cuenca del Eume. Sí. Ciertamente, lo que hay que considerar, bueno, que estamos en una zona en la que, bueno, quizás el abastecimiento hidráulico no es una zona que ande mal, o sea que yo creo que allí el excedente hidráulico es muy importante, pero este embalse artificial lo que sí tiene es un aprovechamiento potencial, potencial en el sentido de que el Eume es un río, bueno, pues es un río, por así decir, de 6 meses al año, o sea, de 6 meses en el sentido de que tiene unas aportaciones tremendas, pero de esas aportaciones el 80 y tantos, el 90% de las mismas se producen entre los meses de septiembre, octubre y el mes de marzo, abril, con lo cual hay un excedente que se tira, por así decir, y que, bueno, el embalse podría regularlo desde el punto de vista de aprovechamiento energético y desde el punto de vista de modular las grandes avenidas del río Eume, que luego siempre producen unos efectos nocivos, sobre todo en el marisqueo en la ría del Eume. Con lo cual, efectivamente, desde ese punto de vista, y también yo creo que Aguas de Galicia ha estado estudiando algún posible aprovechamiento desde el punto de vista de abastecimiento. Quizás, José Antonio, no sé si tú conoces. No, nosotros, bueno, lo que se hizo fue dejarlo preparado. El rebosadero se diseñó con la opción de poder instalar en él una compuerta, con la cual crear una carrera en el lago que sirviese para acumular agua en esas épocas de lluvia y poderla utilizar luego con el destino que la Administración decida. Nuestra obligación como mineros, y así lo recoge la ley, es restaurar y que queden las mejores condiciones para cualquier desarrollo posterior que se precise. Y ese ha sido el objetivo, dejarlo previsto todo. Ahora bien, no podemos desarrollarlo, no somos una empresa que se dedique a proporcionar agua a los demás. Nosotros lo dejamos preparado para que si alguien quiere colocar allí, la Administración, colocar una compuerta y aprovecharlo con el fin que desee, pueda hacerlo. Toda la restauración se ha creado se ha llevado a cabo con ese objetivo de que se permita cualquier uso, sea posible cualquier uso, sea lúdico, sea medioambiental, sea industrial. ¿Qué es lo que pasa? Que alcanzado este nivel ecológico tan alto, está reconocido por numerosos estudios independientes que no hemos participado nosotros, ecológicos, como un polo importante de reserva ecológica, de atracción de especies que no se habían avistado en mucho tiempo en Galicia, por ejemplo. Entonces, una vez alcanzado ese alto nivel ecológico, me repito, es difícil darle, o creo yo que no es muy fácil, buscarle cualquier otro uso. En cualquier caso, el abastecimiento de agua sería compatible con ese fin. Entonces, yo creo que al final llegará un momento que por lo menos se lo plantearán la Administración, tener la posibilidad. De hecho, bueno, aunque lo veáis todo verde y azul, administrativamente sigue siendo una mina. O sea, todavía no tenemos el abandono de labores, que la Administración nos puso un plan de vigilancia que dura hasta 2016
Y bueno, pues una de las tareas que José Antonio tiene encomendadas a lo largo de este año será el traspaso a dominio público hidráulico de la lámina de agua, y por tanto su desafección minera. Pero vamos, ahí ya la competente pasa a ser Aguas de Galicia. Sí. Sí, ahí tienes a Ramón, que es el que sufre el tema de los peces. Durante la etapa de llenado ya aparecieron un pececito que es bastante curioso, que es el espinoso, y debió entrar por las rejas, aunque estábamos obligados a impedir la entrada de peces colocando rejas, las colocamos, pero aún así pues aparecieron. Y en la primavera yo creo recordar el del 2011, ¿no, Ramón? Hubo una eclosión de esta especie y bueno, era espectacular. Las encontrábamos por las orillas, alevines de este pececito, pues por todas partes. En cuanto conectamos el lago con el río Eume, entraron las bogas y las truchas por el rebosadero y claro, el espinoso ya pasó a ser alimento de pasto para peces y entonces ahora pues se sigue viendo, pero ya no en la cantidad que se veía antes. Entonces hay grandes volúmenes de boga del Duero, que está en el río, no se ha introducido, y también se ven grandes truchas. Lo que pasa es que las truchas son muy territoriales y no es fácil identificarlas con ecosondas y demás, que son los trabajos que se realizaron el año pasado por estas fechas más o menos. Entonces hay esas 3 especies de peces y luego anfibios, pues sí que se ven salamandras, ranas de varios tipos y demás. Sí, yo quería remarcar una cifra que la capacidad de almacenamiento es del orden de magnitud de toda el agua embalsada en Madrid. Es decir, es un orden de magnitud espectacular y Madrid es una de las ciudades del mundo con mayor reserva, es decir, tiene reserva para varios años. Bueno, pues el orden de magnitud es similar, un 15% menos. Es decir, y efectivamente Coruña tiene problemas, es decir, tiene pertinaz sequía y la ciudad de Coruña tiene verdaderos problemas en ciertas épocas, porque claro, como llueve siempre, es lo mismo que pasa en Inglaterra, nadie almacena agua porque no suele hacer falta, ¿no? Pero que efectivamente es un proyecto que sin duda ninguna se desarrollará. Evidentemente no con ese potencial de agua, porque lógicamente no se admitiría unas variaciones de nivel en el lago, por decirlo de alguna forma, que no es un pantano, y por lo tanto no estaríamos cambiando completamente el ecosistema si admitiéramos unas variaciones de nivel excesivas, ¿no? Yo tenía una pregunta para José Antonio y es... se ha buscado formaciones carboníferas similares que se pudiera poner en marcha en el futuro. No me corresponde a mí. yo estoy limitado a Aspontes. No, los yacimientos terciarios en Galicia, los conocidos eran Aspontes, Meirama, que lo explotó Fenosa, y Xinzo de Limia en castellano, que lo investigó Endesa, y los recursos mineros allí, pues no en su momento, que era más propicio para la instalación de este tipo de proyectos, que no creo que sea el momento ahora, ya en aquella época no alcanzaba. Pero bueno, aquí hay además una de las personas que investigó aquí el yacimiento en Galicia, que es Enrique, sí. Y por lo que yo sé no hay más yacimientos de estas características en España. En el mundo pues estamos viviendo un boom de la minería, que claro, como estamos alejados de Indonesia, de Asia en general o de Oceanía, pues a lo mejor no somos conscientes de que eso es una de las industrias más potentes que hay ahora mismo en el mundo. Y es potente porque se han alcanzado unos niveles tecnológicos que hacen posible la explotación y que luego se lleven a cabo restauraciones que sean compatibles con el medio ambiente. No, la minería aquella de arrasar con el medio se puede dejar atrás. Otra cosa es que haya intereses para no hacerlo y claro, pues ahorrarse dinero, que es pan para hoy, hambre para mañana. Al final estás acabando con el recurso por otra vía, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes y si no hay ninguna pregunta más, pues pasamos a tomar un vino. Muchas gracias.